Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy conversaremos con Arturo García, economista y docente de SAN, para analizar algunos aspectos sobre la inflación que se ha estado registrando en los últimos meses. Bienvenido. Buenos días, Guadalupe, encantado. Bien, para comenzar me gustaría que precisemos las razones de esta alza de precios que, si bien no se está dando en todos los productos, está afectando a la economía de las familias muy fuertemente. Hay bastante discusión en redes sociales sobre ese tema y para algunas personas esto solo sería especulación de precios. ¿Cuáles son los verdaderos factores? Bien, los precios este año en el mundo en general se han incrementado, me refiero a la inflación mundial, se ha incrementado ¿por qué? Por el incremento de los precios de los commodities, los alimentos, por ejemplo, el trigo, el maíz, el aceite de soya y el petróleo, ¿no? Y en nuestro país, adicionalmente, hay un factor que es la elevación del tipo de cambio, ¿no? Esos son los dos elementos que explican la inflación que ha habido en junio y julio, que han superado el rango meta en términos anualizados de 3%. Sin embargo, debo comentar que la inflación acumulada con el mes de julio nos lleva a 3,81%. Sin embargo, es menor, por ejemplo, que la de nuestros países vecinos, miembros de la Alianza del Pacífico. Chile, su inflación anualizada a julio es 4,5%, Colombia 4%, México 5,8%. Y si hablamos de países industrializados, Estados Unidos tiene una inflación anualizada con julio de 5,4%, Alemania 3,8%. Entonces es un tema mundial, que en nuestro caso se ha habido acrecentado adicionalmente por el tipo de cambio, pero aún así es menor que nuestros pares de la región. Claro, y aparte de esto, el tipo de cambio tiene otras razones por las que ha subido. El aumento de la inflación, como me comenté, no solo está ocurriendo en el Perú, pasa a nivel mundial, pero como me dice, podría decirse que en el Perú la situación se agrava por el precio del dólar. Actualmente, a nivel mundial también se percibe una fuerte alza del dólar, o es algo específicamente aquí de ese país. Bien, el dólar este año se ha fortalecido en el mundo, entonces el dólar se ha apreciado respecto a todas las monedas del mundo y adicionalmente ese factor externo que ha llevado el tipo de cambio, digamos, a los niveles en que está, también lógicamente hay un tema local, incertidumbre electoral que nos ha acompañado este año y un tema actual de incertidumbre política en cuanto al tema de voto de confianza del gabinete en el Congreso, que esperemos que debe darse en agosto y luego de ello debe, digamos, el tema de incertidumbre política un poco tranquilizarse. Por otro lado, los precios de los alimentos, ya estamos viendo que en julio, por ejemplo, los precios de los alimentos del maíz, del aceite de soya e incluso del petróleo, que es otro factor de energía, han venido bajando levemente, ¿no? Entonces espera que bajen en lo que quede del año. Sí, tenemos un dato que me gustaría que analicemos. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, informó que el mes pasado, en julio, los precios mundiales de los cereales y aceites vegetales tuvieron ligeras caídas. Eso significa que pronto los precios de los productos se irán normalizando, reduciendo un poco. ¿Cómo funciona ese traslado de los precios internacionales al mercado local, a los mercados peruanos? ¿Cuánto demoraría? Bien, en lo que ve del año, enero a junio, digamos, los precios de los alimentos se han venido incrementando, al igual que la energía, el petróleo, y entre ambos se explican cerca del 41% de la canasta básica, ¿no? Ahora, a esto se le ha sumado el tema de tipo de cambio, ¿no? En efecto, ya el alza fuerte de precios de alimentos ya ha habido en lo que va del año. Se espera una moderación de los precios que ya se han venido dando en julio, en el precio, por ejemplo, del maíz, del aceite de soya, eh, básicamente, ¿no? El petróleo también ha bajado ligeramente. Lo que sí ha mantenido todavía un precio al alza leve en el mercado internacional ha sido el trigo. Sin embargo, como digo, se espera que en los próximos meses se modere y siga bajando. Por lo tanto, tengamos presente que el Banco Central sigue estimando que al final del año la inflación anual va a estar dentro del rango meta de 3%. Recordemos una cosa, la inflación de julio, que nos ha sorprendido al ser 3,8% en términos anuales, es la más alta desde marzo del 2017. ¿Qué pasó en marzo del 2017? Fenómeno del niño costero, que hizo que la inflación anualizada
llegue a casi 4%, pero aún así, luego en el segundo y tercer semestre los precios vinieron a la baja y se terminó el año dentro del rango meta, ¿no? Entonces, Importante dato. realmente más allá de que los precios temporalmente estén al alza, ¿no? Por encima del 3%, lo importante es son las expectativas, la confianza, digamos, que nos inspira el Banco Central por el exitoso manejo que ha tenido en el tema de inflación los últimos 25 años. Y con esta situación, aproximadamente, ¿cuánto estaría aumentando el costo de la canasta básica familiar, por lo menos por estos meses que estamos en este tema de incertidumbre, que los precios siguen subiendo y no sabemos hasta cuándo exactamente? Bueno, se estima que es justamente en el porcentaje de la inflación, porque el porcentaje de la inflación se estima en función de la canasta básica, ¿no? Sin embargo, nuevamente, es temporal, ¿no? Deben los precios moderarse, y confío realmente en el tema de, lo hemos visto, la exitosa gestión del Banco Central, y además tengamos presente una cosa: estamos en un entorno económico internacional favorable, estamos en el superciclo de los metales, precios al alza de los metales, y este año, por ejemplo, las exportaciones están creciendo importantemente, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que la presión del tipo de cambio, luego de aquietado el panorama político, el tema político, venga a la baja, ¿no? Disminuya. Claro, lo que quería comentar era cuánto cuesta actualmente la canasta básica familiar o cuánto se estima que es el valor, cuánto necesita una familia peruana para poder alimentarse al mes, por ejemplo. Bien, depende del número de miembros de la familia. Se estima que la canasta básica esté en el orden de los 360 soles, 380 soles por persona. Entonces, si hablamos de una familia, digamos, de 12 personas, estamos llegando cerca de los 900 soles, ¿no? Un Cerca de sueldo los 1000 soles. básico, un sueldo mínimo casi. Si hablamos de una familia de 3 personas, ¿no? Así Claro. es. Y yendo a ese punto, en redes sociales algunas personas comentaban que ante este aumento de precios de productos básicos, también deberían subir los salarios o la remuneración mínima. ¿Cree que esta sería una solución correcta o es una idea errónea? A ver, el principal problema que tiene el Perú actualmente es los puestos perdidos de empleo que han habido en estos 2 años, en estos últimos meses, producto de la pandemia, ¿no? Si se incrementan el salario mínimo vital, eso va a afectar la productividad y competitividad de las empresas, y eso puede afectar el empleo, ¿no? Recordemos que justamente la pérdida de puestos de empleo por la recesión fuerte que hubo el año pasado en el Perú, y que ha sido pérdida de puestos de empleo en el mundo en general, en el Perú fue más pronunciada así porque se cerró la economía. Sin embargo, mes a mes, desde julio, julio del año pasado, que viene reabriéndose la economía o empezó a darse la fase de reinicio de actividad, fase 1, fase 2, fase 3, mes a mes la economía está creciendo respecto al mes anterior. Mes a mes las empresas, la actividad empresarial crece respecto al mes anterior, y mes a mes está creciendo el empleo respecto al mes anterior. Lo que pasa es que la caída que hubo en abril y mayo fue fuerte. Todavía no se recuperan los niveles de empleo prepandemia y se estima que deben recuperarse todavía en el siguiente año, 2022. Entonces yo creo que la principal preocupación actualmente debe ser el tema de empleo, creación de empleo, como ya lo manifestó el ministro de Economía, ¿no? Y para esto es necesario pues el tema de la promoción de la inversión privada, ¿no? Y mayor eficiencia pues en la inversión y gasto público. Ujú. Y hablando ya de las medidas que podría tomar el Ejecutivo, esta semana se anunció que se está creando una comisión para analizar esta alza de precios, la inflación. ¿Hay algunas medidas que podrían plantear para mitigar el aumento de precios? ¿Hay algo que pueda hacer exactamente el gobierno que no tenga que ver con control de precios? Porque precisamente eso lo han descartado. En efecto, el ministro de Economía ha descartado el tema de control de precios. Es más, ha manifestado claramente que va a mantener las líneas de sostenibilidad fiscal, sostenibilidad macroeconómica, y va a regresar a las reglas de prudencia fiscal que por efecto de la pandemia el año pasado se flexibilizaron. Como dije hace un momento, la economía este año debe crecer entre 9.5 y 10%, una tasa grande, una tasa fuerte.
el empleo también está creciendo, todavía no recupera niveles anteriores, y tenemos algo también importante, que la tributación, la recaudación tributaria ya superó niveles prepandemia. Esto va a hacer, digamos, que el Estado, el gobierno tenga más espacio fiscal, ¿no? Y yo creo que ello se va a cristalizar a través del presupuesto que debe aprobarse este mes y donde se vea, pues, el mayor nivel de recursos a sectores fundamentales como salud, educación, transporte, saneamiento. Ujú. Y exactamente para esta reducción de precios, ¿qué podrían hacer? ¿Qué deberían hacer? Bueno, a ver, estamos en una economía de libre mercado y realmente el mejor asignador de recursos es el mercado, ¿no? Por eso el ministro de Economía descartó el tema de control de precios. Hemos tenido experiencias en gobiernos anteriores que en control de precios, los controles de precios que originan escasez, mercado negro e inflación. Y ya lo hemos tenido en el año 85 al 90, un estado controlador de precios. Miren, en el año 2017, acordémonos, cuando hubo el fenómeno del niño costero, el precio del limón, por ejemplo, se elevó tremendamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se había afectado las cosechas, los sembríos de limón, entre otros. Sin embargo, como lo dijo en su momento el gobierno, en unas semanas o meses volvió a bajar el precio y acabamos dentro del rango de inflación meta, ¿no? Entonces, como digo, los mercados son los mejores asignadores de precios, ¿no? Yo diría tener claro el tema. Lógicamente, lo que puede hacerse en todo caso es brindar tranquilidad y estabilidad para efectos de disminuir las expectativas, porque un factor también que influye en el tema de precios, como en el tema no solo de los alimentos, sino en el tema sobre todo el tipo de cambio, es el factor expectativas. Y yo creo que desde ese tema el gobierno puede trabajar importantemente. Perfecto. Muchas gracias por estas precisiones. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren más información económica pueden ingresar a www.rpp.pe.